Todos tenemos en mente esa imagen clásica, casi un cliché contemporáneo total, alguien sentado en el sofá del salón de su casa, viendo las noticias o un debate súper acalorado en la televisión y quejándose en voz alta. Sí, lo típico de decir, madre mía, pero qué nivel. Eso es, diciendo cosas como, solo saben gritar, qué agresividad, qué auténtica vergüenza de periodismo. Y sin embargo, ocurre algo fascinante aquí, y es que esa misma persona no cambia de canal. Ya, se queda enganchada. Exacto. Se queda ahí, pegada a la pantalla, absorbiendo cada minuto de ese debate a gritos, casi sin parpadear. Es una escena cotidiana, la hemos visto mil veces, yo misma la he visto, pero encierra uno de los mayores misterios de nuestro comportamiento moderno. Bueno, es que es una contradicción absoluta en términos sociales. Como sociedad, rechazamos el ruido y la furia constantemente. O sea, lo hacemos en las encuestas, en las charlas de la máquina de café. Claro, en nuestras propias quejas diarias. Exacto. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando nadie nos ve, premiamos exactamente ese mismo ruido con nuestra atención incondicional. Vale, vamos a desgranar esto. Porque esa es precisamente nuestra misión en el análisis de hoy. Descifrar este enigma y entender por qué, si el público supuestamente aborrece la polarización, esos mismos medios incendiarios arrasan en audiencia. Ujú. Y para abordar esto tenemos un material fascinante. Sí, tenemos sobre la mesa un material que es una joya. Por un lado, contamos con un ensayo analítico brillante titulado Texto, que desglosa lo que el autor llama la paradoja del espectador. Pero a ver, lo que eleva esto a otro nivel es la segunda fuente. Eso es. Es una auditoría rigurosa de este ensayo, pero realizada por una inteligencia artificial. Así es. Y el planteamiento metodológico de esa auditoría es clave porque se le pidió a un modelo avanzado que evaluara las afirmaciones empíricas del ensayo Ajá. y que las contrastara con disciplinas como la psicología cognitiva, la neurociencia, la sociología y, bueno, la economía de la atención. Claro, para ver si era solo una opinión o había ciencia detrás. Exacto. Y el resultado arrojó un dictamen técnico espectacular. La IA le otorga una nota de veracidad de 9 sobre 10. 9/10. Sí, ¡Ostras! sí. Básicamente certifica que esta intuición social es un mecanismo documentado de forma sólida por la ciencia. Pues el dilema central que plantea el texto, una vez que le quitas el envoltorio, es escalofriante. Nos dice que vivimos inmersos en un ecosistema mediático que es perfecto. Pero la trampa es que es perfecto no para educarnos o hacernos pensar, sino que está diseñado milimétricamente para enfadar a la audiencia. Totalmente. Y en medio de todo esto, la gran perdedora es la verdad. Y es crucial establecer desde el principio los parámetros de este debate. No estamos hablando de una teoría de la conspiración, ¿eh? Claro, no hay señores en la sombra. Que va, no hay una sala de juntas oscura con villanos fumando puros para manipular a las masas. Lo que muestra la revisión científica es una maquinaria biológica y económica perfectamente engrasada. Ujú. Una maquinaria que funciona por pura inercia de los incentivos. A ver, espera, me cuesta comprar esto al 100%, porque suena un poco a que nos eximen de responsabilidad, ¿sabes? Ya, entiendo por qué lo dices. Si no hay directivos malvados diseñando este enfado, ¿cómo se crea una maquinaria así por simple inercia? Para entenderlo, supongo que tenemos que empezar por lo más básico, por la biología. Eso es. El autor da un salto lógico fascinante de la observación social a la biología evolutiva, a por qué el cerebro no puede apartar la mirada del conflicto. Es que ese es el punto de partida innegociable. Evolutivamente el cerebro humano no está diseñado para buscar la verdad objetiva. Ni para hacernos felices, imagino. Para nada. Su único objetivo primordial es la supervivencia. Hace cientos de miles de años, detectar una amenaza era muchísimo más importante que, no sé, prestar atención a algo agradable. Claro, claro. Si ignorabas un atardecer, no pasaba nada. Exacto. Pero si un humano primitivo ignoraba el crujido de unas ramas a su espalda, ese humano no pasaba sus genes a la siguiente generación. Se lo comía el depredador. El famoso sesgo de negatividad, vaya. Mm. Y el texto es muy gráfico con cómo esto se traduce hoy. Menciona cómo los medios usan un lenguaje que parece un parte de guerra. Titulares tipo ataque brutal, traición histórica o el clásico zasca demoledor. Sí, sí, no son palabras elegidas al azar por un redactor con prisa. Actúan como un disparador directo a una parte muy antigua del cerebro, ¿verdad? Apuntan directamente al centro de mando del miedo. Y el ensayo introduce aquí el concepto del secuestro de la amígdala. Es un término que acuñó Daniel Goleman y que la IA corrobora plenamente.
La amígdala, la estructura esa del cerebro. Exacto, una estructura pequeña que gestiona el miedo, la ira y la alerta. Cuando lees traición histórica en un rótulo rojo parpadeante, tu corteza prefrontal, que es la parte lógica, se queda rezagada. Ya, y la amígdala toma el control. Eso es, toma el control inmediato de la atención y la respuesta fisiológica. O sea, es como si nos pusieran en estado de emergencia nacional sin darnos cuenta. El ritmo cardíaco se altera, las pupilas se dilatan. Lo fascinante de esto es el mecanismo de por qué funciona tan bien. En la prehistoria esos estímulos salvaban vidas. Te obligaban a hiperenfocarte en el peligro. Claro, tenías que reaccionar rápido. Y hoy, los creadores de contenido simplemente aprietan ese botón ancestral. Han descubierto por ensayo y error que funciona. Una vez secuestrada la atención, el cerebro se pone en guardia. Y la regla de oro aquí es demoledora. La paz y el consenso no generan alerta, pero el conflicto sí. Exactamente. Fíjate que yo siempre pienso en esto con una imagen súper mundana. Es como ir conduciendo por la autopista y de repente hay un accidente grave en el carril contrario. Nadie quiere que ocurra, es una tragedia. No, claro, es horrible. Pero cuando pasas por al lado de los coches destrozados, es físicamente casi imposible no mirar. El cerebro te obliga por si hay información útil para tu supervivencia. Sí, es un reflejo automático. Entonces, leyendo este análisis de la amígdala, surge una pregunta incómoda. ¿Nos están hackeando los medios nuestra propia biología de supervivencia? Bueno, el término hackeo implica quizá demasiada intencionalidad técnica, pero sí, desde luego están capitalizando una vulnerabilidad evolutiva masiva. Aprovechándose de ello, vaya. Claro, un canal de televisión sabe por sus datos empíricos que es muy improbable que cambies de canal mientras percibas una amenaza activa, ya sea al país, a la economía o a tus valores. Te mantienen en alerta perpetua. Vale, compro la premisa biológica, pero aquí le veo un hueco al argumento. Ese anzuelo sirve para captar la atención inicial, el susto, digamos. Pero nadie puede vivir asustado permanentemente sin agotarse. Es verdad. Entonces, ¿qué hace que la audiencia se quede día tras día consumiendo ese formato agresivo e incluso participando en redes sociales? Tiene que haber algo más que puro miedo. Y lo hay. Es una observación muy perspicaz por tu parte. Pasamos del instinto de supervivencia individual a algo mucho más social, ¿A qué te refieres? a la necesidad psicológica de pertenecer a un grupo. Aquí se revela la segunda clave del ensayo, la validación del ego y la identidad tribal. O muy agudo aquí. La agresividad en los medios modernos casi nunca es ruido aleatorio. No es gente gritando al vacío. Es agresividad dirigida. Eso es. Siempre hay una diana claramente identificada. Se le presenta constantemente al público la figura del otro. El político rival, el periodista de la otra cadena, el tertuliano del bando contrario. Exacto. Y no se dice simplemente que tienen ideas diferentes, ¿eh? Se les enmarca como personas malvadas, cínicas, o como una amenaza moral directa para el estilo de vida de la audiencia. Ya, los demonizan. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque es una trampa de ego perfecta. Totalmente. Si la tele te dice constantemente que el otro es el villano de la película, por defecto tú eres el bueno. Simplemente por estar en el sofá odiando a la persona correcta, sientes que salvas el mundo. ¡Madre mía! El ensayo es muy duro aquí, pero muy preciso. Afirma que gran parte de la audiencia ya no busca información real y equilibrada cuando consume noticias políticas. Lo que busca es munición. Munición. Me encanta esa palabra para esto. Argumentos afilados, chascarrillos para usar en sus propias discusiones o para reafirmarse frente al espejo en que ellos tienen la razón y los demás están locos. Eso cambia por completo lo que idealizamos como periodismo. O sea, consumir formatos informativos hoy se parece menos a ir a la biblioteca a aprender algo nuevo y se parece muchísimo más a ir a una armería a por balas antes de la cena de Navidad con la familia. Sí. Ostras, es tal cual. Buscas el argumento destructor para aniquilar dialécticamente al cuñado. ¿No quieres entender? ¿Quieres ganar? Esa analogía de la armería frente a la biblioteca lo ilustra de forma impecable. Y los datos sociológicos de la auditoría de la IA lo confirman. ¿Qué dicen los datos exactamente? Pues que la búsqueda de información hoy está sesgada hacia la confirmación de identidad. Es la tribalización. La evidencia demuestra que la indignación constante contra un enemigo común es la herramienta de cohesión social más potente que existe. Qué fuerte. Une más odiar juntos que alegrarse juntos. Exacto.
Indignarse frente a la pantalla refuerza la pertenencia a una tribu mucho más que compartir proyectos constructivos. Es un panorama bastante desolador, la verdad. Nos asustan con titulares apocalípticos para capturar la amígdala y luego nos señalan a un enemigo para inyectarnos dopamina tribal. Ese es el ciclo, sí. Pero claro, si unimos biología y psicología, falta el motor económico. Alguien tiene que estar sacando tajada. El mercado no desaprovecha estas oportunidades. Para nada. Responde creando un modelo de negocio hecho a medida. Dejamos la neurología y entramos en la contabilidad pura y dura de las empresas de comunicación. La economía de la indignación. Y el ensayo habla aquí de la métrica reina del mundo digital, el famoso engagement. Sí, el nivel de interacción constante. Si analizas Internet o la televisión, los números hablan por sí solos. Una noticia equilibrada que pide reflexión recibe una interacción mínima. A nadie le apasionan los grises en redes sociales. Claro, pero una intervención llena de bilis, un ataque personal despiadado o un insulto, eso genera decenas de miles de reproducciones y comentarios en minutos. Y el texto no se corta, pone ejemplos explícitos. Menciona el caso de A3 Media como ejemplo representativo de la industria mediática a gran escala en España. Sí, la IA valida ese análisis sobre los grandes conglomerados. Señala que para estas empresas el odio es exponencialmente más rentable que la concordia. Y no por malicia, es matemática pura. El odio sostenido genera tráfico masivo y el tráfico es dinero publicitario. Totalmente. Las empresas de medios son entidades corporativas, buscan maximizar ingresos. Si el algoritmo de atención premia el conflicto, pues fabricarán conflicto. Lógico. Y para ilustrar esto, el autor usa el concepto del efecto circo romano. Es una analogía fantástica. Brillante. Describe cómo una proporción enorme de la audiencia disfruta del espectáculo del combate. Ya no importa el fondo político, es el morbo de ver a dos personas de bandos opuestos gritándose en un plató. Sí, la revisión académica respalda esto y lo llama infotainment, esa mezcla de información y entretenimiento, y la espectacularización de la política. Hemos pasado de noticiarios sobrios a arenas de combate, con pausas, iluminación y tonos de voz que parecen lucha libre profesional en vez de periodismo. Exacto. Se ha documentado ese trasvase, claramente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de responsabilidad? Porque es de una ironía colosal. Quejarnos de la agresiva que está la televisión es como ir al Coliseo en Roma y ofenderse porque los leones son muy bruscos con los gladiadores. Tal cual. Nosotros pagamos la entrada. Nosotros mantenemos el estadio lleno para ver ese espectáculo. Si conectamos esto con la perspectiva general, nos damos de bruces con una realidad incómoda. Este ecosistema no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando a la perfección. ¡Wow! Las empresas simplemente afinan su producto para darnos lo que consumimos compulsivamente. Oferta y demanda aplicada a nuestros instintos neurológicos primarios. Y esto nos lleva a la tesis central, a lo que da título al material, la paradoja del espectador. Esa hipocresía social entre lo que decimos en público que queremos consumir y lo que realmente vemos a puerta cerrada. Es un fenómeno súper estudiado. Los modelos de comportamiento de la auditoría utilizan términos como el Attitude-Behavior Gap, la brecha entre actitud y comportamiento, Ajá. y el concepto de la falsificación de preferencias. Expliquemos un poco más esto. Yo siempre lo pienso como la paradoja de la dieta. Lo que dices en la encuesta del súper, que vas a comprar brócoli y pescado a la plancha, frente a lo que pides en una app de comida a domicilio un viernes por la noche cansado, pura comida basura. Es un ejemplo perfecto, de verdad. Las encuestas miden nuestro yo del brócoli, el idealizado, pero las métricas de audiencia miden nuestro yo de la comida basura, lo visceral. Las preferencias morales frente a las viscerales. Moralmente todos dicen querer periodismo de investigación, puro y sin gritos, pero frente a la pantalla las acciones revelan otra cosa. Las preferencias viscerales siempre hacen clic en el titular incendiario, inevitablemente. Exacto, siempre. La paradoja es que los datos de audiencia castigan con la irrelevancia a los medios sosegados y colman de beneficios a los que tiran gasolina al fuego. Y así se construye ese triángulo de intereses hermético. La corporación busca beneficio y lo consigue con conflicto. El periodista busca fama y la consigue siendo polémico. Eso es. Y la audiencia busca emoción y validación tribal y la consigue con indignación. Un circuito cerrado que funciona solo. Pero esto plantea una pregunta importante, claro. ¿Quién paga la factura de esta rentabilidad? El autor lo tiene clarísimo. La única derrotada sistemática en esta guerra por la atención es la verdad. Qué triste de verdad.
Y el motivo es de una lógica aplastante. La verdad casi nunca es agresiva, ni estridente. Para nada. Suele ser lenta, llena de zonas grises y matices. Y los matices no caben en un titular en mayúsculas ni en un vídeo de 15 segundos. Es como si la verdad tuviera el peor equipo de marketing de la historia. Sí, requiere esfuerzo cognitivo, paciencia, y no da el subidón de dopamina ni activa la amígdala. Y claro, no es rentable. Por eso, retomando la perspectiva científica, la conclusión es inapelable. La derrota de la verdad frente al odio prefabricado es una consecuencia perfectamente previsible de cruzar nuestra biología y la economía del comportamiento con los modelos de negocio actuales. Bueno, haciendo un repaso panorámico de todo esto, resulta abrumador. Empieza de forma instintiva, secuestrando la amígdala por nuestro miedo prehistórico al peligro. Ujú. Luego, nos fideliza ofreciéndonos una tribu y un enemigo, convirtiendo la política en munición para nuestro ego. Exacto. Y por último, el mercado digital empaqueta todo eso y lo monetiza a través del engagement. Un circo romano gigante donde lo visceral aplasta la verdad simplemente por ser aburrida. Es un panorama oscuro, sí. Pero creo que entender todo este mecanismo tiene un valor inmenso para quien lo escucha. Totalmente. Hay un poder liberador en esto. Eso es. Al comprender cómo operan el sesgo de negatividad y la economía de la atención, recuperas el control sobre tus respuestas. Entiendes que esa rabia al leer un titular no es un accidente, es diseño comercial. Y te das cuenta de que la atención humana es la moneda más valiosa. Cada clic indignado es un voto económico que pide más ruido. Y la única forma de desfinanciar ese circo es retirarles la atención. Pues con esta idea tan potente quiero dejar flotando en el aire una última reflexión. Hemos descubierto que nuestro cerebro está biológicamente programado para ignorar la verdad cuando es compleja y aburrida, y cae rendido ante el odio. Así es la biología humana. Entonces, el gran reto del futuro quizá no sea cambiar nuestra biología, sino preguntarnos, ¿seremos capaces de encontrar la manera de hacer que la verdad sea tan emocionalmente adictiva y atractiva como el odio, sin perder los matices en el intento? Es el desafío definitivo de la era de la información, sin duda. Lograr que la cordura le gane la partida al circo romano. Ahí queda eso, para darle vueltas. Nosotros nos retiramos por hoy, sabiendo que la próxima vez que veamos a alguien gritando en una pantalla, sabremos con precisión quirúrgica qué botones biológicos y económicos están intentando apretar en nuestra cabeza.